Bienvenidos al Esceno desde el consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo y en este primer episodio exploraremos juntos qué esperar durante una primera consulta de cirugía plástica. Acompáñame mientras aclaramos dudas y te acompaño en este crucial primer paso hacia tu transformación. Empecemos. Muchas personas tienen la curiosidad sobre qué aspectos son tocados al entrar al consultorio de un cirujano plástico por primera vez. ¿Será que es simpático, simpática? ¿Será bueno, buena? ¿Será una consulta rápida o me dará tiempo de preguntarle todo lo que tengo anotado? Muchas preguntas invaden tu cabeza seguramente. Hoy vamos a hablar desde el consultorio sobre la secuencia con la que de manera general yo recibo a mis pacientes por primera vez. Una vez que ingresa por la puerta, el paciente, una amplia sonrisa de mi parte los va a recibir, no lo puedo evitar. Me encanta que cuando entra un paciente nuevo, entra también una historia nueva, una página en blanco, un nuevo desafío, una nueva posibilidad de ayudar a alguien a cumplir un sueño. Y puede sonar cliché, pero es así. Esta primera consulta se transforma en la puerta para conocer de primera mano las opciones reales para mejorar cualquier aspecto de tu cuerpo con el que no estés satisfecho. Entonces, realmente es una cosa muy seria. Después de esta sonrisa y bienvenida que se acompaña de un apretón de manos, nos sentamos frente a frente a conocernos mutuamente. Porque a diferencia de otras especialidades médicas donde el aspecto científico, técnico, estadístico prevalece para seleccionar a un médico, en cirugía plástica se establece un nexo bidireccional donde se unen además, por supuesto, las habilidades médicas y el conocimiento quirúrgico, pero también el componente de la confianza para poder expresar sin pena, sin vergüenza, el motivo por el cual has decidido explorar la opción quirúrgica y venir a mi consulta. Sea cual fuera el motivo, para mí es igual de importante una reconstrucción post-cáncer o una cirugía meramente estética, sea un niño o sea un adulto mayor. Mi atención en ese momento es plena, porque te lo mereces, ya llegaste hasta aquí, felicitaciones. Yo sé que a veces no es fácil. Hablo, pero me gusta más dejar hablar. También pregunto y también me gusta que me pregunten. Comienzo por preguntar los antecedentes médicos y quirúrgicos, si presentas alguna condición médica como hipertensión, diabetes, alteración de la coagulación, alteraciones tiroideas, medicamentos que estés tomando, suplementos, si fumas, si tomas drogas, si tomas alcohol, cirugías previas realizadas, estéticas y no estéticas. Ya con esta información tengo un pantallazo de lo que pudiera ser tu condición general de salud. Ahora la gran pregunta, ¿qué te trae por aquí? ¿En qué puedo yo ayudarte? Aquí de nuevo puedes hablar con detalles, largo y tendido, de lo que te motiva a buscar una opinión médica por primera vez o por 10ª vez, da lo mismo. Usualmente escucho, quiero aumentar mis mamas, quiero arreglarme la nariz, quiero más cintura, quiero quitarme esta barriga, quiero disminuir mis mamas, en fin, a veces y con mucha frecuencia es una mezcla de todas las anteriores. Y no pasa nada, la mayoría de las veces es posible hacerlo. Una vez clara el área o áreas a ser mejoradas, entonces pasamos al examen físico. Con el espejo de frente vamos a ver cuáles son las necesidades que tú presentas. Por cierto, no peso a nadie, no creo que sea relevante eso en la primera consulta. Sí tomo medidas sí. ¿Por qué? Porque las medidas serán nuestra manera de cuantificar el progreso del resultado de las diferentes cirugías. Allí frente al espejo comenzamos a trazar las estrategias para poder hacer realidad ese sueño que puede ser reciente o puede ser un pendiente desde la infancia. Sea lo que sea, el momento es hoy y vamos a tomar acción juntos. De vuelta al escritorio, dibujo el o las áreas a ser abordadas y presento las opciones quirúrgicas que considero más convenientes en tu caso, para en conjunto seleccionar lo más apropiado para tu caso en particular.
Esto último es muy importante. Cada caso es un caso, una anatomía, una persona diferente, con estrategias diferentes, con resultados diferentes, pero siempre con la meta de mejorar el aspecto de la zona tratada y aumentar el autoestima. En el caso del aumento mamario, por ejemplo, seleccionamos el volumen del implante, el tipo de implante, las cicatrices, mostramos algunos antes y después a manera referencial, hablamos sobre las expectativas versus realidad de los resultados y aquí me detengo de nuevo. Alerta con las expectativas irreales o traer fotos de personas para quedar igual que ellos, cuidado con eso. Cada caso es individualizado, así como los resultados. Hablamos también de la evaluación preoperatoria, fotos preoperatorias, cómo sería el día de la cirugía, de los cuidados postoperatorios, fajas, drenajes linfáticos, riesgos, posibles complicaciones, en fin, informo todo lo relacionado a lo que sería tu cirugía plástica. Hay casos donde lamentablemente no indico la cirugía, sea porque tu estado de salud no lo permite por el alto riesgo de complicaciones o porque las expectativas superan lo que es posible realizar en la realidad. Son pocos casos, pero ha sucedido. Pasamos a hablar del valor o costo de la cirugía, las fechas estimadas, así como la disponibilidad de las mismas. Me encanta cuando ya vienen a mi consulta después de haber visitado a otros colegas. Es muy sano hacer eso, porque es una decisión muy importante en la vida. Esta de hacerse una cirugía plástica es una decisión importante en tu vida. Es tu aspecto físico, es tu autoestima, es tu sueño. Y no puedes ponerlo en manos de alguien inapropiado. No hay prisa. Tómate tu tiempo de seleccionar tu cirujano plástico. Cuando lo encuentres, lo vas a saber y a reconocer de inmediato, porque no habrá dudas. Y terminamos la consulta. Me despido con otro apretón de manos y a veces con un abrazo. Espero haber resumido de manera entretenida lo que es una primera consulta conmigo y sobre todo bajar los niveles de ansiedad ante cualquier consulta de cirugía plástica. A ustedes, mi querida comunidad desde el consultorio, les envío un gran abrazo. Hasta la próxima. Y recuerda, como siempre les digo, acuda al médico, que todo tiene solución.